Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos a todos nuestros televidentes a una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Este tema es medidas de capacidad, así que agarre su papel y lápiz para hacer las anotaciones necesarias. Vamos a dar inicio a nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Bienvenidos a su sección de Matemáticas Prácticas. Como ustedes saben, en esta sección siempre resolvemos un problema interesante y hoy tenemos aquí en compañía de la profesora Dania Borjas. Ella nos va a estar ayudando para poder ir resolviendo el problema poco a poco. Entonces queremos que Dania pues, nos cuente de qué trata el problema el día de hoy. Muy buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos de nuevo a tu programa Matemáticas a tu alcance. El día de hoy estaremos tratando un tema muy importante del segundo ciclo para cuarto grado y es el tema de medidas de capacidad. Para ello les traemos un problema muy interesante que a continuación se los presentamos. Problema. Cristina necesita 4 litros de leche para hacer dulce de leche. Tenía solo 1 litro, 2 decilitros, pero le regalaron 500 mililitros. Al comenzar a cocinar, se le derraman 3 decilitros. ¿Cuántos litros de leche le faltan a Cristina para tener 4 litros? Interesante el problema. En este caso, Cristina necesita 4 litros de leche para hacer dulce de leche, pero ella solo tiene 1 litro y 2 decilitros. Ahora bien, en algún momento a ella le regalaron 500 mililitros, pero al momento de empezar a hacer el dulce de leche se le derramaron 3 decilitros. ¿Qué va a pasar con Cristina? ¿Va a poder hacer los dulces de leche? ¿Contará con la cantidad necesaria de leche? Se ve interesante el problema, ¿verdad? Sí. Yo creo que aquí sí tenemos que tener muy claro lo que son esos conceptos así como qué es un decilitro, qué es un mililitro o a cuánto equivale un decilitro respecto a 1 litro. Todas esas cuestiones es importante conocerlas y muchas veces nos enfrentamos a situaciones así cuando estamos cocinando, por así decirlo, o en alguna receta nos hablan de litros, decilitros o mililitros y no entendemos muy bien. Entonces el día de hoy nosotros queremos darle las sugerencias necesarias para resolver este tipo de problemas y es por eso que a continuación les vamos a presentar una gráfica. Medidas de capacidad. Para medir una cantidad de líquido se usan las unidades de medida de capacidad. El litro es la unidad oficial de capacidad y 1 litro se escribe 1L. El recipiente que observamos tiene una capacidad de 6 litros. Nos damos cuenta que las medidas de capacidad las utilizamos para medir la cantidad de líquido. Y nosotros podemos decir que un recipiente tiene cierta capacidad según cuántos litros de líquido o en este caso la medida de capacidad que utilicemos el líquido tiene. Es por eso que ahí aparecía como un recipiente y aparecían en la gráfica 6, en este caso 6 recipientes que contenían 1 litro. Entonces 6 de esos hacían 6 litros, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, ¿verdad? En la vida diaria, cuando nosotros compramos 1 litro de leche o 1 litro de jugo. E incluso, ¿verdad? Cuando compramos refresco, podemos nosotros ver esas unidades de medida. Así es, muchas veces tenemos los refrescos y decimos, no, este refresco tiene 1 litro, entonces lo utilizamos para, en algunas ocasiones, para una receta. Voy a llenarlo aquí y después lo voy a colocar acá, decimos. En realidad estamos ahí trabajando con medidas de capacidad. Y es muy importante saber que se mantiene esa medida de capacidad. A veces en los niños de cuarto grado no logran ver la conservación del líquido y por ver un recipiente mucho más largo a otro que es más bajo, pero muchas veces tienen la misma capacidad y dicen, no, este tiene más, el que es más grande, dice más alto. Entonces es importante ver cómo nosotros mismos utilizamos ese sentido común de la conservación ahí, de la cantidad, ¿verdad? Correcto, y es importante, ¿verdad?, que ellos hagan bastante experimento, ¿verdad?, con objetos concretos, de manera, ¿verdad?, de que ellos al experimentar vayan adquiriendo esa noción de medida de capacidad, de que no lo hagamos solo dibujado, ¿verdad?, sino que lleven la experiencia. Sí, de hecho es una estrategia para cuarto grado, llevar muchos recipientes y empezar a comparar la cantidad de líquidos que cada uno tiene, si tiene más o tiene menos. Vamos a continuar entonces hablándoles
sobre qué equivalencias podemos obtener o qué otras medidas de capacidad, además del litro, podemos utilizar para medir. Medidas de capacidad. Para medir la cantidad que es menor que un litro, se utiliza el decilitro. Un decilitro se escribe 1 dl. Un litro es igual a 10 decilitros. Y vemos en pantalla un dibujo con 10 recipientes que equivalen a un decilitro y todos ellos, si los juntamos, obtenemos un litro. En la gráfica que observamos podemos ver una unidad más pequeña que nosotros podemos medir la capacidad, ¿verdad?, del líquido en un recipiente. En este caso es el decilitro, pero existen otras medidas, ¿verdad?, más pequeñas que el decilitro, lo que es el centilitro y el mililitro. Así es. Sin embargo, aquí nos enfocamos en que si tenemos 10 decilitros, podemos obtener entonces un litro. Así es. Que en un litro caben 10 decilitros. Esa es una equivalencia importante para poder hacer aquellas conversiones y que las ocupamos en la solución del problema. Vamos a seguir viendo más equivalencias en la siguiente gráfica. Ejemplo. Vanessa determina la capacidad de un balde utilizando los recipientes siguientes. Tenemos 5 recipientes de 1 litro y un recipiente que no está por completo lleno. Tiene 3 decilitros. ¿Cuál es la capacidad del balde en litros y decilitros? La respuesta sería, el balde tiene una capacidad de 5 litros, 3 decilitros. El uso de dibujos como el que acabamos de presentar nos ayuda bastante a que el estudiante pueda comprender estas medidas de capacidad. En este caso se nos presentaron 5 recipientes llenos que contienen 1 litro y el otro de 1 litro pero no estaba lleno. Se hizo una división de 10 partes en ese recipiente y de esas 10 vimos que solo llega la cantidad de líquido hasta 3. Por esa razón que decimos que son 5 litros completos y 3 decilitros. Entonces es una forma de poder trabajarlo. Sí, ¿verdad? Si lo hacemos en concreto, pues el estudiante o el niño o la niña pues visualizaría mejor, ¿verdad?, el resultado a la pregunta que se le hacía, ¿verdad? ¿Cuál era la capacidad del balde en litros y en decilitros? Así es, pero como no siempre podemos tener en la clase los recipientes, entonces ya para ir formalizando y trabajando en el cuaderno es muy bueno que se estén haciendo esta gráfica. Vamos a continuar viendo más sugerencias para la solución del problema. Medidas de capacidad. Para medir una cantidad que es menor que 1 decilitro, se utiliza el mililitro. Un mililitro se escribe 1 ml. Un decilitro es igual a 100 mililitros. Y 1 litro es igual a 1000 mililitros. Puedes averiguar si 1 litro es igual a 100 mililitros echando el agua del recipiente que dice 100 ml al recipiente de 1 litro. Nos daremos cuenta que caben 10 de esos. Acabamos de conocer otra medida, ¿verdad?, que es menor al litro y en este caso es mililitro. A estas medidas que son menores que el litro le llamamos nosotros submúltiplos, ¿verdad?, del litro. Y también existen lo que son múltiplos del litro, ¿verdad?, que son cantidades más grandes. Mayores, ¿verdad? Sí, es frecuente que nosotros utilicemos bastante el mililitro. Sí. Muchas veces cuando vemos medicinas, cuando son ampolletas para inyecciones, siempre vienen en ml. Y cuando usted observa ml, estamos hablando de mililitros. Y de hecho, en 1 litro caben 1000 mililitros. A veces, por ejemplo, los botes de perfume dicen tiene 50 ml. Estamos hablando de que son 50 mililitros. Y ya se imagina usted, en este caso, 1 mililitro, caben de ellos 1000 de esos en 1 litro. Entonces, es bueno saber que estamos hablando de submúltiplos de litro aquí, y que se utiliza bastante para medir líquidos y muchas veces los compramos de esa manera y en esas cantidades. Entonces vamos a ver la siguiente gráfica. Problema. A la taza de Israel le caben 2 decilitros, 10 mililitros. Y a la de Johanna, 220 mililitros. ¿A cuál de las tazas le cabe más líquido? ¿A la de Israel o a la de Johanna? Observamos una tabla. Y en esta tabla ya vemos múltiplos y submúltiplos de litro. El litro está en medio como referencia y vemos la notación L. Si convertimos decilitros a mililitros, en este caso los 2 decilitros y tenemos 10 mililitros, los ubicamos en la tabla. El punto quedó al final de mililitros, a la derecha. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo de decilitros a mililitros. En la parte B, voy a convertir mililitros a decilitros.
Entonces, observamos bien la ubicación del punto. El punto en este caso quedó a la par de decilitros, porque es ahí donde yo quiero llegar. 220 mililitros es igual a tener 2.2, en este caso, decilitros. 2 decilitros, 10 mililitros son 200 ml. Y 200 mililitros es igual a 2 decilitros, 20 mililitros. Cuando nos damos cuenta y vamos a dar la respuesta, le cabe más entonces, en este caso, a... No sale. No ahí sí sale. no yo. Siga ahí, porque ahí lo vamos a pegar ahí a la... Así. Entonces vemos que 200 mililitros son menores que 220 mililitros. Es decir, 2 decilitros, 10 mililitros es menor a tener 2 decilitros, 20 mililitros. Indicamos entonces que a la taza de Israel le cabe menos que a la taza de Johanna. Johanna puede obtener más líquido en su taza. En la gráfica, ¿verdad? Se les presentó un problema donde Johanna e Israel quieren comparar qué cantidad de líquido tienen más. Lo que se hace es utilizar una tabla para unificar las unidades y de esta manera, ¿verdad?, llegar a la conclusión quién tiene mayor líquido. Sí, de hecho, lo mejor aquí es poder escribir en una sola unidad para poder comparar. En la tabla, si nosotros vamos de una unidad más grande a una que es más pequeña, en este caso, entonces el punto nos damos cuenta que se va moviendo hacia la derecha. Pero si vamos de una unidad que es más pequeña a una más grande, el punto se va moviendo hacia la izquierda. En esa tabla nos ayuda bastante a hacer esas conversiones y también así el estudiante va a poder ir de una manera, ir avanzando y saber cuándo es que multiplica por cierta cantidad o cuándo es que va a dividir, ¿verdad? Y obtener esos resultados. Yo creo que les hemos dado ya las sugerencias necesarias, precisas para poder resolver el problema que planteamos al inicio de la sección. Entonces, esperamos que usted, tome papel, lápiz, establezca una solución y ya sabe que al finalizar el programa tenemos otra sección donde planteamos esta solución. Lo que esperamos es que coincida la solución que tenemos con la que usted también tiene. Bueno, vamos a una pausa comercial y usted pues siga en sintonía con nosotros. Hasta luego. En esta primera parte de Matemáticas Prácticas ya se nos ha presentado un problema de aplicación. Espero que usted lo haya notado para que pueda ir desarrollándolo en el transcurso del programa y también haya notado cada una de los consejos y de las observaciones que se le dieron para dar solución a este problema. Y vamos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambien, ya regresamos con más de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.